Hola, buenas tardes. Volvemos a tener una mesa redonda de España en la historia. En este caso damos continuación a ¿Qué tal? un programa anterior, a una emisión anterior que hicimos sobre los emperadores que dieron forma a la Unión Europea o la Europa que ahora tenemos. Empezamos con Carlomagno y en esta ocasión vamos a hablar de Carlos I, Carlos V, emperador Carlos V, y bueno, al que algunos le llaman el César. En esta ocasión nos acompaña un compañero, bueno, va a exponerlo. El ponente es un compañero de España en la historia, que es Manuel Villegas. Manuel, adelante, todo tuyo. Bueno, voy a hablar esta tarde sobre Carlos, el que yo llamo el rey emperador. Eh, Puede ser que alguien se extrañe de que le diga yo el rey emperador. ¿Por qué? Porque precisamente fue eso, antes que emperador, fue rey de los españoles o rey de España. Y antes de seguir adelante, antes de continuar, quiero exponer las consideraciones sobre Carlos como emperador. Quiero decir en qué consistía su idea imperial. El poder y el propio carácter de Carlos le llevaron a promover la idea imperial, procurando primero la elección y reforzando después la figura del emperador. Carlos fue un hombre profundamente religioso, que ejerció su cargo con modestia y sentido de la responsabilidad. Esa actitud y su concepción providencialista del poder contribuyeron a reavivar el respeto hacia la dimensión religiosa de la dignidad imperial. La cuestión de la idea imperial de Carlos V, ha sido un tema recurrente en la historiografía carolina. Los historiadores han debatido sobre sus orígenes medievales, las personas que la alimentaron, sus bases ideológicas y las causas de su fracaso. Los orígenes medievales hemos de buscarlos en el pensamiento filosófico, político y teológico de San Agustín y en la restauración del Imperio Romano de Occidente. San Agustín escribe dos obras, podemos decir que son los dos pilares de su producción literaria. Una es la de Civita Dei contra Pagano y la otra es la Civitas Pagana. Bien, la Civitas Terrena, que él la compara con la Civitas Pagana. La entrada de los bárbaros en Roma, en la capital del cristianismo, le hizo temer por la desaparición de la civilización cristiana romana, lo que le llevó a contraponer dos modelos sociopolíticos, como he dicho, la Civitas Dei y la Civitas Terrena. La ciudad de Dios es su modelo ideal, una sociedad guiada por Dios y la iglesia cristiana. La ciudad terrena representa una sociedad pagana, incapaz de restablecer el orden en medio de la sociedad, en medio del mundo. En el modelo de San Agustín, el Papa como cabeza de la Iglesia de Dios, el modelo de la cívica cristiana, era quien había de restaurar el imperio, un imperio cristianizado cuyo emperador tendría que defender la cívica ley y expandir la fe cristiana. La teoría de este padre de la Iglesia, sabemos que uno de los pilares fundamentales de la Iglesia cristiana, se hizo realidad siglos más tarde en la figura de Carlomagno. Este sí consiguió la Civitas Dei. Tras la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, en el 476, el imperio resurgió con la coronación de Carlomagno por el Papa León III en la Navidad del año 800. El imperio renovado fue considerado como el verdadero imperio romano y Carlomagno fue tenido en cuenta como el monarca universal del mundo. Vamos a ver quiénes son los que alimentan la idea imperial de Carlos. Hay varios, entre ellos vamos a citar al canciller italiano Mercurio Gattilara, y estaba influido por el pensamiento de Dante. El preceptor de Carlos, el flamenco Adriano de Utrecht, que fue después papa con el nombre de Adriano VI, que tenía un perfil humanista cristiano porque había sido educado en la devoción moderna. Pedro Ruiz de la Mota, que fue un obispo de Badajoz, conocido como el doctor Mota, y en su discurso en la corte de La Coruña lo reconoció como emperador y como, diríamos, defensor de la idea de cristiana. Fray Antonio de Guevara, autor de Reloj de Príncipes, compara a Carlos con Marco Aurelio. Tiziano hace una buena pintura
de Carlos imitando a Marco Aurelio. Y Alfonso de Valdés, autor del coloquio de las cosas ocurridas en Roma tras el saco de Roma, también alaba y expresa la idea del emperador. Vamos a ver ahora las bases ideológicas de la idea imperial. Primero, antes que la ideológica, vamos a ver la base política. Era simple y llanamente la concentración del poder. La base religiosa fue la defensa de la fe católica, defensa de la fe católica, defensa de los infieles, de los protestantes y de la corrupción interna en Roma. Ya sabemos que una de las razones para que surgiera el protestantismo fue la corrupción que había en Roma y la venta de la indulgencia. Bueno, eso es otro capítulo. El proyecto de Carlos fue la última manifestación del ideal medieval de la restauración del imperio cristiano. Entre las oposiciones que provocaron el fracaso final de la idea imperial, podemos señalar la siguiente. Causa política: el auge de los estados nacionales europeos y la falta de autoridad efectiva de la cristiandad. Se le estaba perdiendo el respeto, ya lo vemos con la división de los protestantes. Las causas religiosas: el cisma protestante y la necesidad de reforma de la Iglesia Católica. También había causas ideológicas, los particularismos nacionalistas de Petrarca, Maquiavelo y Erasmo, que estaban influyendo en esta idea. Vamos a ver cuáles fueron las bases utópicas de su imperio. Ciertamente no se puede negar que la influencia del bienestar económico y la obtención de riquezas materiales y extensión de sus dominios no fuese una apetencia de Carlos. Quien diga lo contrario o no conoce bien lo que es el deseo de poder de un rey o está contando una milonga, como sabemos decir. Ya este rey deseaba el poder, ya lo creo, ya como emperador del Sacro Imperio Romano o ya como ostentador de la corona de España. Lo que no se puede soslayar ni dejar de mencionar es lo que podríamos denominar su idea imperial, espiritual del imperio que quería gobernar y que posiblemente fuese una idea utópica, que fue la idea imperial, que es de lo que estamos tratando. Se contenía en estos posiblemente sublimes deseos centrados y apoyados en estos 4 pilares. El primer pilar: la Universitas Católica, Universitas Cristiana. Carlos se veía a sí mismo como el defensor de la cristiandad, uniendo a los príncipes cristianos bajo su liderazgo para hacer frente a las amenazas externas, principalmente al Imperio Otomano. No olvidemos que el Imperio Otomano está dando guerra y que llegó hasta apoderarse de Viena. Carlos no pudo vencer al Imperio Otomano, pero sí lo hizo su hijo Felipe, como sabemos, en la batalla de Lepanto. Según nos dice Domínguez Ortiz, este es el pensamiento que tiene Domínguez Ortiz sobre Carlos. Dice que no fue un Quijote que sacrificara los intereses de Castilla a vagos ideales. Sus guerras tuvieron siempre un sentido político. Peleó contra Francisco I porque se introducía en Italia y no quería devolver la Borgoña a la que Carlos llamaba nuestra patria. Eso fue lo que le dijo a su hijo Felipe cuando habló con él de la Borgoña. A los luteranos los combatió más por ser rebeldes a su autoridad y porque se aliaban con Francia que por motivos religiosos. Y finalmente guerreó contra los turcos porque estaban atacando su dominio. Llegaron hasta Viena. Su aspiración se cifraba en conservar la posición privilegiada y los inmensos dominios que la divinidad había deparado a su casa y mantenerla unida. Su gran drama precisamente consistió en no tener los medios materiales suficientes para atender a los ingentes desembolsos necesarios para llevar a cabo su política imperial. Carlos, como todos los reyes de España, acabaron con las finanzas y acabaron con la riqueza de Castilla. Concretamente, el fantasma de la bancarrota estuvo rondando a Carlos y con Carlos no se dio, pero en el momento que entró Felipe empezaron a darse años de bancarrota que duraron casi 2 siglos. Vamos a ver la herencia que Carlos recibe. Carlos gobernó territorios muy diversos, cuyo vínculo de unión era únicamente la persona del príncipe. No tenían otro motivo de unión. De sus padres, Felipe y Juana heredó, aún estando en vida esta, pero ya sabemos lo que hicieron con Juana, que yo sobre eso también tengo mi teoría. Heredó los territorios que a estos le legaron sus abuelos. De Fernando el Católico heredó la corona de Aragón, los reinos de Cataluña, Aragón la corona de Aragón que comprendía Cataluña, Aragón y Valencia, y los territorios de Italia, Nápoles, Cerdeña y Milán desde 1525.
de Isabel la Católica la corona de Castilla, que incluía las recientes conquistas de Granada, Navarra y las Indias. De María de Borgoña, los Países Bajos, Holanda, Artois, zona del Calais y Flandes, en Bélgica. Y de Maximiliano de Habsburgo, su abuelo, Austria, Cardiola, Eslovenia, Cardiola está en Eslovenia, Alsacia y el Franco Condado de Francia, como es lógico. Y a partir de 1526, Bohemia, Moravia y Silesia, y también la República Checa, hoy día. Carlos fue proclamado rey de España en 1516 y electo emperador en 1519, frente a otros candidatos como Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y Federico III de Sajonia. Vamos a ver qué le proporcionaron los reinos españoles. El emperador Carlos gobernó la monarquía hispánica como Carlos I desde su llegada a la península en el año 1517 hasta su abdicación en enero de 1556. De esos 40 años de reinado, solo pasó 16 en territorio español. Su absentismo fue motivado por la extensión de su dominio y sus múltiples compromisos. Pero si bien la llegada de Carlos creó tensiones que se invocaron en los conflictos de las comunidades en Castilla y la Germanía en los reinos de Valencia y en Mallorca, fue experimentando un proceso de hispanización que conllevó un notable fortalecimiento de las instituciones en Castilla y Aragón. Las primeras cortes castellanas del reinado de Carlos I, celebradas en Valladolid a primeros del año 1518, dieron cabida a las primeras manifestaciones públicas de rechazo contra la presencia de los extranjeros que acompañaban a Carlos en las deliberaciones de esas cortes. En Aragón, Carlos experimentó presiones muy complejas. La corte permaneció 9 meses en Zaragoza y finalmente, a principios del año 1519, Carlos fue reconocido como rey de Aragón. En Cataluña aún encontró más dificultades. Las negociaciones con Cataluña duraron un año. Vamos a ver ahora quiénes eran los enemigos de Carlos. Francia, la rivalidad franco-hispana ya existía antes de la llegada al trono de Carlos, ya que la idea de un asedio diplomático a Francia ya había promovido Fernando el Católico y Isabel. Al forjar la alianza hispano-germano-inglesa, Carlos V reforzó esta línea diplomática porque los Valois tenían aspiraciones dinásticas similares a los de los Habsburgo. Francisco I pretendió el trono imperial y siempre mantuvo una actitud de constante hostilidad respecto a Carlos V, aliándose con sus enemigos. Esto también es un baldón para los franceses. Bueno, para los franceses, para este. Los príncipes contestantes alemanes se unieron con ellos, el reino de Dinamarca, el papado algunas veces, y algunos príncipes italianos, y también llegó a aliarse Francia con los turcos, que es un baldón, como digo, para ellos. El Imperio Otomano, Carlos V encontró en el turco a un gran rival, tanto en tierra como por mar. Los turcos orientaron su objetivo hacia 3 zonas: la Europa Oriental, Viena y toda la zona esa, el Mediterráneo e incluso algunos puntos de España, mientras por tierra pudo frenar con cierta dificultad sus acometidas por mar. Las acometidas que recibió por mar tuvo más problemas. Los príncipes alemanes y la reforma protestante, pese al título imperial, fuera de sus territorios patrimoniales, también fueron enemigos de Carlos. Carlos tenía poco margen de maniobra para contrarrestar el particularismo de los príncipes alemanes. Los príncipes alemanes se adhieren al protestantismo, entre otras razones, por razones pragmáticas: dinero. Se apoderan de los bienes de la iglesia, de los conventos, pues ya podéis suponer. El papado no promovió los objetivos internacionales del emperador, pese a que Carlos creía tener derecho a contar con el dicho apoyo. Igual que otros gobernantes en Europa, el Papa sentía cierto recelo por el poder territorial del emperador, especialmente en Italia, donde poseía Milán y el reino de Nápoles. El reino de Nápoles, como sabemos, que pertenecía al reino de Aragón. Y junto a los motivos políticos, tampoco estaba muy contento el Papa con ciertas prerrogativas religiosas adquiridas o asumidas por Carlos. Vamos a ver ahora este joven contra la guerra. Carlos es un joven de 20 años. Ha de enfrentarse a problemas muy fuertes y agudos que lo harán madurar con rapidez. Desde el inicio de su reinado se vio implicado en las guerras siguientes. Primera, la Guerra de las Comunidades. En octubre del año 1520, el corregidor de Córdoba, Diego Osorio, viendo cómo se iban desarrollando los acontecimientos respecto al movimiento comunero de Castilla, tomó la iniciativa de convocar
una reunión de los diputados de Andalucía. Aquí se celebró la primera Junta de Andalucía, podemos decir que es esta, aunque hoy día no se reconozca como tal, para mediar entre este movimiento comunero y la monarquía representada por el rey Carlos. El día 8 de febrero del año 1521 tuvo lugar en la Rambla, pueblo entonces, hoy ciudad, mi ciudad de nacimiento, de la campiña cordobesa, y fundaron la Santa y Real Confederación de la Paz, o la mal llamada hasta ahora, por algunos historiadores incluso, reunión de los anticomuneros. No era cierto, yo lo que buscaba que era consolidar al rey Carlos en su trono, no luchar contra los comuneros. Porque lo que aquí se acordó nunca fue un ataque al movimiento comunero de Castilla, sino al reconocimiento de Carlos como rey de España, como acabo de decir. Vamos a ver otra guerra, la Germanía. Dentro del amplio contexto de la historia de España, hay quien los considera como un episodio menor, pero esta Germanía este episodio no dejó de tener importancia, sobre todo para la zona levantina y las Islas Baleares. Si estuviera aquí Chico, podría decir algo. Este conflicto se originó al mismo tiempo que el de las comunidades. Vamos a hablar ahora sobre una cosa que fue un baldón para Carlos, y que Carlos en aquello no sabemos si tuvo o pudo detenerlo. El saco de Roma. Así las cosas, llegamos al año 1527 y la tensión entre los poderes del Papa y del emperador comienza a ser irrefrenable. La hostilidad entre los dos aumenta. Clemente VII dio su apoyo a Francia para con ello poder influir en el equilibrio de fuerzas que se habían creado en Europa. Se alía con Francia el Papa. Con este apoyo se pretendía que el Papa se librase de lo que se empezó a denominar como la dominación imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. En mayo del año 1527, 35.000 hombres armados se presentaron ante la muralla de la ciudad de Roma, y Clemente VII solo disponía de las milicias ciudadanas, la Guardia Suiza y las pocas tropas mercenarias que habían permanecido en la ciudad. El 6 de mayo, Carlos de Borbón ordenó el ataque, pero el asalto a la muralla resultó herido Carlos y murió inmediatamente. Como comandante del ejército imperial, era el único oficial que había logrado a duras penas mantener la disciplina, que hemos dicho, entre las tropas que al saber de su muerte se entregaron al saqueo y a la matanza. El Papa se atrincheró en Sant'Angelo, mientras los lacanetes devastaban la ciudad, pagando un enorme rescate de 400.000 ducados para que respetara su vida. Este fue el Papa. Solo la llegada del nuevo comandante del ejército imperial, el príncipe Filiberto de Orange, consiguió restablecer el orden entre los mercenarios. El saqueo de Roma, o saco de Roma, como también se conoce en la historia, fue uno de los peores episodios de la historia de la ciudad, que más de 20.000 habitantes fueron asesinados y otros 30.000 murieron en los años siguientes a consecuencia de la peste traída por los mercenarios, y 10.000 huyeron de la ciudad. Palacios e iglesias fueron saqueados y miles de obras de arte fueron destruidas o robadas. Los laquenetes de fe protestante eran soldados mercenarios en los ejércitos del emperador, eran protestantes. Se ensañaron especialmente contra los edificios de culto y los miembros del odiado clero católico. Roma, que había empezado a recuperar su esplendor durante el Renacimiento, se convirtió de nuevo en una ciudad fantasma. El propio emperador Carlos, al saber del saqueo, manifestó su disgusto por este suceso, presentó sus disculpas y decretó el luto por lo que había ocurrido. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver la derrota francesa. No vamos a hablar de Francia. Vamos a ver ahora cómo el Carlos sale de su apuro, de su necesidad económica. Las penurias continuas que tiene Carlos. Al ser de las carencias inmediatas que tenía para combatir y para mantener las frentes de batalla que tenía, a veces agobiantes, y no contaba con la liquidez suficiente para hacer frente a ellas. Los monarcas españoles, eso ha pasado casi siempre con todos, se vieron abocados a tomar dinero prestado de sus súbditos en principio y más adelante a préstamos de extranjeros para hacerle frente a las deudas. Mantener este gran imperio, participar en numerosas guerras contra Francia, dicho, el Imperio Otomano, otro
que se llevaba todo lo que podía, el gasto. Los príncipes protestantes en Alemania, el costo de las naves reales que iban y venían de la India y financiar la administración imperial requerían enormes sumas de dinero. Es tan grande su necesidad que llevó a cobrar los impuestos que gravaban a Castilla anticipadamente. En Córdoba tenemos el Archivo Municipal de Córdoba, concretamente las actas capitulares cuyas fotocopias tengo yo en mi poder, se pide que paguen por anticipado los servicios reales del año 1536 y 1537. Ingresos que lo facilitan los banqueros. A partir del año 1516, una de las principales preocupaciones del nuevo rey era conseguir la financiación que hiciera posible su reinado, esto es, obtener no solo la confianza de los nobles y la iglesia, sino el apoyo económico que contribuyera a mantener en pie aquel enorme imperio. Y entonces, estamos ahora en el centro del problema, porque Carlos tenía por herencia paterna el derecho de acceder al trono imperial de los Habsburgo, pero ¿cómo pudo financiar su campaña para convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico frente a su rival Francisco I, rey de Francia? Gracias al dinero que buscó en Castilla, cuya hacienda desangró, como he dicho. Gracias al dinero que obtuvo de los préstamos, sobre todo los préstamos de las poderosas familias Fugger y Wesley, entre otras, que encontraron en la península y en el Nuevo Mundo el camino perfecto para cobrar sus intereses. Ya veremos cómo, si nos da tiempo, cómo Carlos arrienda Venezuela a uno de los banqueros. Vamos a pasar rápidamente sobre los Fugger. Mucho antes de conocer a Carlos, su abuelo, el emperador Maximiliano I, ya se había encargado de endeudarse con Jacobo Fugger, uno de los 10 hijos del próspero comerciante textil de Hamburgo. Jacobo, el viejo como le llamaban, supo impulsar el negocio familiar diversificándolo y convertirse en pocos años en el banquero y comerciante más rico y conocido de Europa. En su tiempo, además de Europa, en su tiempo, como es lógico. Hoy podemos decir que fue el iniciador o un representante del capitalismo temprano. Al fallecer Maximiliano I, su nieto Carlos heredó, además de todo el imperio de los Habsburgo, la circunscripción de Borgoña y una cantidad ingente de deudas. O sea que Carlos no es solo hereda tierra, sino también tiene la deuda de su abuelo. Las deudas con el banquero alemán, cuyo cobro a largo plazo se encargaría de asegurar el mismo Jacobo Fugger, apoyando la candidatura al trono de Carlos V frente a la de Francisco I de Francia. La elección del nuevo emperador estaba a cargo de los 7 electores, los arzobispos de Colonia, Maguncia y Treveri, y los príncipes de Bohemia, Sajonia, Brandeburgo y el Parlamento. Y el Palatinado, a los que hubo que engrasar bien y untarle manteca entre las manos. De esta forma, el nuevo emperador, en cuyo reino nunca se ponía el sol, quedaba profundamente en deuda con los Fugger, cuya dinastía pasaba a ocupar con este acontecimiento un puesto destacado en la historia europea del siglo XVI, formando también parte importante de la conquista de América, ya anticipado lo de Venezuela. ¿Quiénes eran los Verdes? Los otros. Era una familia de banqueros de Habsburgo, una de las principales casas financieras de Europa en la primera mitad del siglo XVI. Fueron con los Fugger los más decisivos prestamistas imperiales. Entre los grandes empresarios alemanes con relaciones con la corona, los prestamistas imperiales fueron todos cooperados por estas dos familias. O sea, por los muchos prestamistas que hubiera que no fueran niveles ni Fugger, estos lo superaron en cantidades prestadas a los reyes. Para negociar con los bérsares fue clave que Carlos V abriera en el año 1525 la posibilidad de que los extranjeros pudiesen establecer factorías en América, en las mismas condiciones que los españoles. Ellos, los alemanes, emprendedores por tradición, tomaron la iniciativa de hacer negocios con el Nuevo Mundo, aunque ya habían participado desde el principio del siglo XVI en los lucrativos negocios que estaba generando el comercio de ultramar. También tuvo otros prestamistas, voy a pasar rápidamente sobre esto. En las actas capitulares, como ya he dicho, se recogen prestamistas de dinero a Carlos I. Uno de ellos es Francisco Gómez de Almoró, vecino de Valladolid, que le presta 83.200 maravedíes.
y otro es Cristóbal Andrea Lomelli, estos ya son italianos, y Cristóbal Centurión. Vamos a ver ahora las instituciones de Castilla. Carlos V partió de la labor de los reyes católicos, quienes reorganizaron su gobierno sobre la base de los consejos, asignándole funciones. Los consejos han sido instituciones muy antiguas de la corona castellana. Y estos consejos tenían funciones, se les señalaban funciones muy específicas, fijando el número de miembros e introduciendo en ellas a burócratas profesionales. Carlos continuó con esta reforma y convirtió a los consejos en juntas compuestas por su mayoría por juristas. En su administración podemos distinguir los dos tipos de consejos. Los consejos temáticos que trataban temas determinados, el Consejo Superior de la Santa Inquisición trataba el tema de la religión, el Consejo de Hacienda, los temas fiscales y dinerarios, y el Consejo de Estado, la política exterior. Los consejos territoriales que trataban temas relacionados con la administración de ciertos territorios de la monarquía. Primero, el Consejo Real o Consejo de Castilla y el Consejo de India. Del todo el sistema polisinodial destacan por su importancia 5 consejos, que podríamos llamar consejos mayores: el Real de Castilla, el de Estado, el de la India, el de Hacienda y el de la Inquisición. Vamos a ver las funciones de las Cortes. Tenían que ocupar un papel financiero importante porque votaban los servicios solicitados por el soberano, y porque elaboraban, se me ha venido a la cabeza otra idea, los reglamentos y las modalidades de la alcabala, el principal impuesto del reino. Estos servicios que se prestaban al emperador, en principio fueron servicios prestados graciosamente. Bueno, fueron tantas las veces las que requirió Carlos que le entregaron cantidades por estos servicios, que de ser graciosamente se convirtieron en obligatorios para las ciudades. Las Cortes también tenían una función legislativa, ya que entre ellas los representantes de los estamentos presentaban peticiones que podían acabar convirtiéndose en leyes, ordenanzas, cédulas y provisiones. Las guerras contra Francia, voy a hablar solamente de las etapas. Primera etapa, el forcejeo de la elección imperial. El forcejeo por la elección imperial, la corona francesa trató de reforzar su posición atacando las debilidades de Carlos V, al tiempo que había de hacer frente a las rebeliones de las comunidades. Se le presenta más de un frente de batalla. Francia, las comunidades y la Germanía en abril del año 1521, Francisco le declara la guerra a Carlos V. El ejército francés invadió Navarra, pero los rebeldes hicieron frente común con las tropas reales para evitar que Navarra se restableciese su independencia bajo el protectorado francés. El principal escenario de la guerra en Italia, me estoy quedando. El principal escenario de la guerra fue Italia. Muertos chéveres, la influencia de Gattinara propició que la península itálica se convirtiese en el centro de los intereses del emperador. Y a finales del año 1521, Carlos conquista Milán, un territorio de gran importancia estratégica, ya que facilitaba la comunicación desde España con el Franco Condado y con el Tirol, pasando por Génova. Carlos buscó la alianza con Venecia, Florencia y el papado, tras la coronación de Adriano de Utrecht. También buscó la colaboración de Inglaterra con Enrique VIII y firmó con ellos un tratado en 1522 que se llama el Tratado de Windsor con los ingleses. Vamos a seguir ahora con la segunda etapa, porque estamos muy bien. Tras recuperar la libertad, Francisco, porque a Francisco I lo hacen preso en la batalla Pavía. Lo hacen preso en Pavía y lo trae a España. Se cambia por su hijo, se cajea por su hijo, pero como no cumple las condiciones estipuladas y vamos a ver la segunda etapa. Tras recuperar la libertad, Francisco incumplió el Tratado de Madrid. Consciente de su debilidad, recurrió a la diplomacia y convenció a varios estados, Venecia, Florencia, el papado e incluso Inglaterra, para formar la Liga de Cognac o la Liga Clementina, por el nombre del Papa Clemente VII, alertándoles del peligro que conllevaba el creciente poder imperial. Francisco también solicitó
la ayuda de Solimán el Magnífico, otra vez aliándose con los turcos. Los turcos invadieron Hungría, ya lo hemos dicho, y la conquistaron tras la victoria de Moab en el año 1526, en la que pereció el rey Luis II, marido de la hermana María de Carlos V. Los turcos llegaron y estaban apenas 200 kilómetros de Viena. Era, como sabemos, la cuna de los Habsburgo. Carlos estuvo en Córdoba, aunque he discutido esto con la directora del Archivo Municipal de Córdoba. Ella dice que no, y yo tengo documentos suficientes para saber que Carlos estuvo en Córdoba. Carlos V visitó Córdoba en el año 1526, en el momento clave de su reinado y de la historia de España. Esta visita tuvo un significado especial, ya que se enmarcaba en el contexto de su matrimonio con Isabel de Portugal. Durante su estancia en la ciudad, el emperador se alojó en las casas de los reyes cristianos, las casas que todavía hoy subsisten y es residencia de reyes. Entonces lo he visitado las casas. En aquel entonces servía como residencia real y centro del poder de Córdoba. Se dice que quedó muy impresionado por la belleza de Córdoba, su riqueza cultural y la magnificencia de su mezquita catedral. Uno de los episodios más conocidos de esta visita está relacionado precisamente con la mezquita catedral. Estos dicen que lo dijo, verdad, puede ser verdad, como decía Iván, puede ser verdad que no haya pasado. A ver cómo se estaba construyendo la capilla mayor y el crucero en el corazón de la antigua mezquita, Carlos dice que produjo una frase que ha quedado para la posteridad y que refleja su asombro y quizás causó el arrepentimiento de los cordobeses, pero siguieron adelante con la construcción. Habéis destruido lo que era único en el mundo para edificar lo que se puede ver en todas partes. Esta frase subraya la pena de un espacio arquitectónico singular, a pesar de la belleza de la nueva construcción renacentista. Ciertamente es muy bella, pero hubiera sido por lo menos mejor dejarla como estaba la mezquita, con su bosque de columnas. En el año 1527 los turcos frenaron su avance y las tropas imperiales comandadas por el duque de Borbón tuvieron ocasión de recuperar Milán. Y a continuación decidieron presionar a Clemente VII para que abandonase la Liga de Cognac. Marcharon hacia el sur y asaltaron Roma. La falta de pago dificultó el control de los soldados y la muerte del duque dejó a la ciudad eterna a merced de las tropas. Ya hemos visto lo que pasó. Con el apoyo de Alfonso de Valdés, Carlos V trató de justificar el saco y de disculparse con los demás príncipes europeos, mostrando a su vez su pesar por el acontecimiento. Francia, Inglaterra y Grecia declararon la guerra formalmente a Carlos, poniendo como condición la liberación del Papa y los hijos de Francisco I, que estaban presos desde la batalla de Pavía. En el año 1528 los franceses, aliados con Génova, atacaron sin éxito el milanesado y se dirigieron a Nápoles. Las negociaciones con el Papa fructificaron en el Tratado de Barcelona y el pontífice fue liberado a cambio de una compensación económica y varias plazas, Ostia y Cibatenetia. Una epidemia de peste diezmó las tropas francesas que tuvieron que alzar el cerco de la capital napolitana. Vamos a hablar ahora de la defensa contra el turco. Dado su perfil de emperador cristiano, la amenaza turca fue para Carlos la más preocupante de todas. Mira, los turcos como enemigos de la cristiandad. Además, esta se manifestó tanto por tierra a lo largo del Danubio, ya hemos visto que cercaron y entraron en Viena, como por mar, por todo el Mediterráneo, por lo que el monarca no pudo combatirla con la intensidad deseada. Tenían oferta a los que tenía que diríamos, perdón, tenían oferta a los que tenía que hacer frente. En el frente terrestre de Europa Oriental, Solimán el Magnífico tomó Belgrado en 1521 y en 1526 inició una gran campaña sobre Hungría, que culminó con la victoria de Moab, en la que murió Luis II de Hungría y Bohemia. Los turcos llegaron hasta Budapest, a una mínima distancia de la frontera oriental de Austria. La aportación del emperador a la defensa del Danubio no fue muy grande. ¿Por qué? Porque estaba atado por su guerra contra Francisco. En el 1529 el sultán comenzó una segunda invasión, llegando a asediar Viena, que es lo que anticiparon. En el año 1532 el emperador acudió personalmente a la defensa de Viena y los turcos tuvieron que retirarse a Buda. Sabéis que existía la ciudad de Buda y la ciudad de Pest. Hoy hace tiempo se unieron formando Budapest, desde donde siguieron amenazando a Hungría y Austria durante muchos años.
Carlos manifestó claramente que solo pretendía defender la capital del Danubio, no la eliminación de la cuestión húngara, ya que tenía otros compromisos más acuciantes. El principal escenario de la lucha imperial contra el turco no fue Europa Oriental, sino todo el Mediterráneo, ya que la amenaza naval otomana dificultaba el comercio y sobre todo las comunicaciones y los desplazamientos. Solimán inició su ofensiva conquistando en 1522 la isla de Rodas. Hasta el año 1532 las expediciones turcas y berberiscas causaron el temor en el levante español. Se sucedieron los actos de piratería contra las embarcaciones hispánicas, así como los saqueos y los secuestros de la Sierra de Costera. Carlos V no fue capaz de organizar una fuerza naval suficiente para combatir al turco en mar. Lo tendría que hacer su hijo con la batalla de Lepanto. No obstante, la alianza con Génova y la posibilidad de disponer de una flota de la flota de Andrea Doria le permitió ofrecer más oposición. Solimán disminuyó la presión sobre Andalucía para reforzar su posición en el Mediterráneo. Con el fin de romper el frente musulmán mediterráneo y poder establecer una base entre Argel y Constantinopla, Carlos V decidió tomar Túnez. Túnez, el sultán que se había aliado con los moriscos de España, con el morisco Muley Hassan en el año 1534. Con el fin de romper el frente musulmán mediterráneo y poder establecer una base entre Argel y Constantinopla, Carlos V decidió tomar Túnez, como hemos dicho, consiguió dinero para las cortes y con ello tuvo dinero y digamos, remanente suficiente para llevar a cabo su expedición. Vamos a ver ahora otro frente que tiene Carlos V, que es para él uno de los más importantes también, y es los ataques, el enfrentamiento contra la reforma. Me salto lo de la toma de Túnez y la coleta y ahora vamos a entrar en Carlos V y la reforma. El problema del protestantismo fue el que acabó arruinando la política de Carlos V. El emperador era completamente contrario a la herejía, pero no pudo disponer de medios para acabar con ella, tal como hizo en España y en los Países Bajos. El protestantismo tuvo su origen en la figura de Martín Lutero, teólogo alemán, estudioso de la Biblia y la Iglesia primitiva. Lutero enunció la doctrina de su justificación por la fe. La frase de Lutero era pecca fortiter et crede fortius. Las obras para él no servían, son lo único que para salvarse había que tener la fe. Y esa palabra, esa frase pecca fortiter et crede fortius es peca fuertemente, pero cree más fuertemente todavía. O sea que con solo creer se te van a perdonar los pecados. Y vas a conseguir el cielo, claro, como es lógico. Lutero anunció la doctrina de la justificación por la fe, crede fortiter, pecca fortiter et crede fortius, que afirmaba que la salvación no dependía de las buenas obras, sino que era un regalo divino, procedente de la gracia de Dios, y que solo podía recibirlo este regalo los que tuvieran fe. Vamos a ver los apoyos que Lutero recibe en Alemania. Apoyo político, el incipiente nacionalismo alemán frente a la idea imperial. Filosófico, el humanismo laico frente a la cultura clerical. Religioso, la necesidad de una vida religiosa más sincera. La Iglesia necesitaba una buena somanta de palo. En contraposición con la corrupción de la curia romana y la jerarquía eclesiástica. Y los apoyos económicos, la oposición a que saliesen grandes sumas de dinero de la Alemania para engordar la arca de la sede apostólica. Tras excomulgar a Lutero, León X presionó a Carlos para que reprimiese por la fuerza la extensión de la herejía, pero el joven emperador prefirió un procedimiento más pacífico. En el año 1521 convocó la Dieta de Worms y llamó a Lutero. El predicador Agustino se personó en la reunión y ratificó sus maduros planteamientos teológicos. El joven Carlos V respondió declarando su intención de emprender la defensa de la cristiandad y de las doctrinas de la Iglesia. Lutero fue proscrito por el edicto de Worms
No obstante, protegido por los príncipes electores Francisco de Sajonia y restantes príncipes alemanes, se convirtió en el catalizador de la reforma y del nacionalismo alemán, contrario a un imperio con poderes que fueran más allá de lo simplemente formal. Los conflictos en España, lo hemos dicho, las comunidades y la Germanía, y las dos primeras guerras con Francisco impidieron a Carlos V dedicar toda su atención a la cuestión protestante. En la Dieta de Espira, en el año 1529, ratificó la postura de Wolf contra el luteranismo. Esta decisión provocó las protestas de los príncipes luteranos, que empezaron a mejorar su organización política. Tras la paz de las Damas y la coronación imperial en el año 1530, Carlos se dirigió a Alemania tras 8 años de ausencia, con el fin de terminar con la cuestión protestante para poder centrar en la lucha contra los turcos. Convocó la Dieta de Augsburgo. Se planteó 3 opciones para resolver la controversia luterana. Primero, buscar la solución en un concilio general. La vida conciliar no dependía de él, sino del Papa, y Clemente VII no estaba dispuesto a la convocatoria por temor a que sacaran a la luz la corrupción de la curia pontificia y sus intereses monárquicos. Decimos que rompió Lutero, pero había que ver cómo estaría la Iglesia entonces. Reprimir el cisma por la fuerza. La vía violenta tampoco era factible, dado el gran poderío militar de los príncipes alemanes protestantes, o procurar un arreglo pacífico por la vía de las negociaciones, complicado por el alejamiento progresivo de las posturas y los distintos intereses existentes, no solo espirituales, sino materiales, como mantendré siempre. Tras analizar la situación, Carlos V optó en primer lugar por la vía de la concordia. Llamó a Augsburgo a los principales teólogos, Johann Heck por la parte católica y Philipp Melanchthon por la protestante. Fueron los más destacados, pero como se esperaba, las negociaciones no pudieron concluir en un acuerdo. Ante un posible uso imperial de la fuerza, los protestantes reforzaron su posición política con la fundación de la Liga de Escamalda. Carlos quiso evitar la violencia y le solicitó al Papa la convocatoria del concilio, pero Clemente VII se negó. Agotadas las dos vías pacíficas, Carlos V reconoció no tener fuerza para una represión violenta y aplazó la solución del problema. Se limitó a conseguir la coronación de su hermano Fernando en Aquisgrán como rey de los romanos. Clausurada la Dieta de Habsburgo, Carlos viajó a los Países Bajos para nombrar gobernadora a su hermana María, la viuda de Luis II de Hungría, que hemos visto que murió en la batalla, tras la reciente muerte de su tía Margarita de Austria. Margarita de Austria fue la maestra de Carlos. Tras estar prácticamente un año en los Países Bajos, en el año 1532, Carlos volvió a Alemania para organizar la defensa de Austria contra el turco. Los acontecimientos políticos de la década siguiente y la delicada situación económica llevaron al emperador a proseguir su política de contemporización con los protestantes. Por otra parte, Clemente VII fue sucedido en el solio pontificio por Pablo III. El nombre era Alessandro Farnese, de la familia de los Farnese, un papa reformista y partidario del concilio. En el año 1542, el pontífice convocó el concilio de Trento. No obstante, Francisco I rompió la tregua, Francisco I de Francia, rompió la tregua de Niza e inició la Cuarta Guerra contra Carlos. Este no es carpetado. El conflicto impidió la reunión del concilio. Firmada la paz de Crepy en 1544, el emperador pudo centrarse de nuevo en la cuestión protestante. En el año 1545, Carlos V intentó sin éxito negociar un acuerdo en la Dieta de Worms. Allí Carlos se convenció de la imposibilidad de solucionar la ruptura por vías pacíficas y solicitó a la Santa Sede ayuda para enfrentarse militarmente a la Liga de Esmagalda. Pablo III aceptó la petición y le dio dinero y tropas. Poco después, a finales de ese mismo año, 1545, comenzaron las sesiones del Concilio de Trento, en el año donde se lucieron los españoles, especialmente los jesuitas. En el año 1546 es otra historia. En el año 1546, Carlos convocó una nueva dieta en Ratisbona, pero las negociaciones fracasaron de nuevo al abandonar la capital a los teólogos protestantes. Poco después, el emperador declaró proscrito a Juan Federico de Sajonia y Felipe de Hesse, dos de los príncipes luteranos más influyentes, lo que inició otra vez una guerra contra la Liga. En el año 1546, Carlos consiguió distintos éxitos en las elevadas campañas del Danubio, asegurándose el dominio del sur de Alemania.
En el año 1547 falleció Francisco I, siendo sucedido por su hijo Enrique II, que durante bastantes años había sido rey de Carlos y le tenía un odio que no podía soportar. Este mismo año las tropas imperiales, dirigidas por el duque de Alba y encabezadas por el propio Carlos, atacaron el corazón de Alemania, logrando la victoria de Mühlberg. Muerto Francisco I y dominados los príncipes luteranos, Carlos se encontró con una ocasión excelente para lograr el control efectivo del imperio y el fin del cisma protestante. No obstante, las medidas adoptadas por el emperador no tuvieron el éxito deseado. Bueno, vamos a terminar. Fracaso y abdicación. A principios del año 1552, Mauricio de Sajonia atacó a Carlos en Innsbruck, forzándole a huir atravesando los Alpes hacia Carintia, al sur de Austria. Esta huida, en litera del costoso Carlos, puede simbolizar perfectamente el fracaso del gran experimento imperial. Tras esta derrota, en el mismo año 1552, Carlos y los príncipes protestantes firmarían el Tratado de la Sceaux, en el que se reconocía la licitud de la aceptación del protestantismo para cada estado del imperio. El protestantismo predica la libertad de conciencia, pero luego después ellos predicaban cuius regio eit religio. Tendrán la misma religión o tendrán la misma confesión religiosa que tenga el príncipe en el pueblo, o sea, en la zona donde van. O sea, de libertad, nada de nada. Tras la derrota de Alemania entre el año 1552 y 1553, Carlos intentó sin éxito reconquistar Metz para restablecer las comunicaciones entre los Países Bajos y el Franco Condado. Finalmente tuvo que volverse a los Países Bajos, donde residió hasta su posterior viaje a España en el año 1556. El 25 de septiembre del año 1555 firmó con los príncipes protestantes la paz de Hamburgo, reconociendo formalmente el principio de cuius regio eius religio. Un mes después, el 25 de octubre, ante los Estados Generales de Bruselas, abdicó en su hijo Felipe la soberanía de los Países Bajos. El 16 de enero de 1556 le cedió a Felipe la soberanía sobre los reinos de España e Italia. El 15 de febrero de 1556 concedió una tregua con Enrique II de Francia y en septiembre de 1556 renunció a la corona imperial en favor de su hermano Fernando. Acto seguido embarcó con dirección a España y en febrero del año 1557 llegó a Yuste, desde donde se dedicó a ayudar a su hijo en las labores de gobierno. Allí murió el 21 de septiembre del año 1558. Colofón de la vida de este gran rey y gran emperador. Como colofón a esta vida tan ajetreada y andariega, diremos que se calcula que Carlos V recorrió más kilómetros a lo largo de su vida que cualquier otro monarca hasta la llegada del ferrocarril. Sus viajes tuvieron un impacto profundo en su salud, padecía gota y otros muchos males, pero también le permitieron tener una visión de primera mano de la complejidad de su imperio. El clásico el rey, el clásico el emperador que dice, hay un problema, yo voy a verlo. Yo no me conformo con que me lo cuente, yo quiero estar allí. Claro, esos viajes de un lado para otro pues miraron su salud como el lógico. Su reinado fue un intento titánico de mantener la ruina religiosa y política en una Europa en constante cambio, y sus incansables viajes fueron el reflejo de este esfuerzo por el que especialmente luchó con denuedo, aunque con resultados infructuosos. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues, gracias a ti, Manuel. Yo, bueno, estoy recolocando un poco esto para que nos veamos todos un poco las caras. ¿Vale? Y se me ocurre una pregunta. Nunca he entendido muy bien por qué dejó, si quieres decir todo, a su hijo Felipe y por qué, sin embargo, el imperio se lo dejó a su hermano Fernando. Nunca lo he entendido por qué no dio todo a su Yo le veo una razón primordial, porque él ha recibido el imperio de su abuelo Maximiliano, que es también el abuelo de Fernando. Sí, lógico. Entonces, es que no podía dejárselo a otro. No podía dejárselo a otro porque entonces hubiese podido haber, esto ya es
historia ficción, en lo cual nunca me meteré, pero podría haber Fernando, junto con los príncipes alemanes protestantes, haber levantado una guerra contra su hermano, porque el imperio era muy goloso y además puridad. El abuelo, el que se lo da a uno de los nietos, ese nieto desaparece, se lo tiene que dar al otro, no al bisnieto. Vamos, así lo veo yo y encuentro la explicación. Puede ser que a lo mejor otro historiador me diga, no, eso es por esto y estas razones por encontrar este documento. Porque hay una cosa que yo nunca haré. Cuando una persona, pero ya no me refiero a historiador, un investigador de laboratorio, de esos que andan con recortas y alambicas y todas esas cosas, no debe jamás decir, esta es la última y definitiva explicación de esto. No. Un historiador puede decir eso, si te apetece, pero un día, un Kida, buscando a lo mejor un libro del siglo XVI, se encuentra que entre las pastas y el forro se encuentra un documento, como ha pasado más de una vez. Entonces le dice, ¿tú qué dices? Que esto era lo último y definitivo, mira aquí tiene esto. Entonces jamás, bueno, eso al historiador, pero es que también al científico de laboratorio, el historiador es científico de papeles, de documentos, que no puede nunca puede tergiversar. El de laboratorio puede repetir la prueba hasta que le salga bien, cosa que no puede hacer el historiador. El historiador tiene que ajustarse y ceñirse a lo que diga el documento. En el momento que diga algo más, está haciendo historia ficción. Por lo menos, eso es lo que yo creo, y hablo como Manuel Villegas, historiador ya de muchos años. El de laboratorio, pues que pone, que esta prueba ha salido mal, pues vamos a cambiar los ingredientes, que no he echado tanto de ayer, vamos, hasta que consigue que salga bien. Magnífico, estupendo. Bueno, dejo la palabra, bueno, no sé si creo que ha sido el primero Chisco, el primero en levantar la mano. Adelante, Chisco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón por llegar un poquitín tarde, ¿no? Bien, Mallorca tiene un recuerdo de Carlos I muy especial, con las Germanías, ¿no? En un levantamiento popular, a semejanza de lo acontecido en Valencia, que lo que lo motivaba era pues una petición de reducción de impuestos, de la presión fiscal exagerada, y entonces hubo unos acontecimientos en el año 1519 por ahí. Chisco, apenas te oigo. Entonces, ¿puedes elevar la voz un poquito? Carlos I llegó a Palma en 1541 para preparar, con Andrea Doria, una campaña contra Barbarroja, el corsario otomano. Es decir, que hay un cierto recuerdo, y fue recibido muy bien, por cierto, por los jurados. Hay un cierto recuerdo de Mallorca sobre Carlos I, ¿no? Pero yo he leído bastante sobre este personaje y siempre me hago la misma pregunta. ¿El reinado de Carlos I fue un reinado positivo para España, para los españoles, para el futuro de la monarquía, o fue sencillamente un paso para ceder todo lo conseguido en América, en Flandes, etcétera, a su hijo Felipe II? Sí, la pregunta es, ¿fue Carlos I un buen rey para España? Listo. Para España, si fue un Carlos, vamos, me hacen la pregunta a mí, Chisco. Vamos a ver. Carlos es que no podía eliminar la dicotomía que se daba en su persona. En su persona se daba como nieto de los reyes católicos, se daba la salvaguarda, posesión, mantenimiento del poder español, no solo en España, la corona de Castilla y Aragón, sino en ultramar. Estaban continuamente descubriéndose tierras y estaban continuamente yendo gente allí a... Bueno, ese es otro tema. Esa es una parte de la dicotomía que se da. Y luego después se da la dicotomía como emperador. ¿Qué pesó más en él? Yo creo que esa respuesta habría que buscarla en los documentos, porque yo no soy capaz de responder a qué fue lo que pesó más en él. Si su, diríamos, calidad, no cualidad, calidad de emperador o su calidad de rey de España. Por eso yo a Carlos le diré siempre Carlos el rey emperador, porque antes que ser emperador fue rey de España, por herencia.
de sus abuelos. Y después fue emperador por herencia también de su abuelo Maximiliano. No sé responder a qué fue lo que más pesó en él, porque digamos, defendiendo el imperio, vemos que se desacró terminamente, cosa que no ocurrió defendiendo España, porque las arcas las dejó vacías. Y ha anticipado que sería también para otro trabajo sobre Felipe II los años de bancarrota. Los años de bancarrota fueron bueno, la bancarrota es lo que se llama hoy, en aquellos tiempos se decía bancarrota y hoy se llama suspensión de pagos. El gobierno suspendió pagos, pero durante más de un siglo. Yo las tengo, los años que suspensión de pagos los tengo anotados. Que eso, que fue consecuencia de las guerras de Carlos, que había dejado exhausto diríamos, el tesoro de Castilla. No solo el tesoro de Castilla, lo que le venía de la India. Hay otra cosa, la he suprimido, es que la gente cree que España se trajo de la India el oro y el moro. Un momento. España solamente percibía de la India el quinto real, es decir, un 20%, de eso no sabe muy bien, veo que se está rebosando una sonrisa, el quinto real, un 20% de la riqueza que de allí se extraía. El resto se dedicaba a mantener construcciones de catedrales, puentes, carreteras, universidades, colegios mayores. O sea, como yo digo, siempre lo diré, en culturizar aquellas tierras, en llevar la cultura española a aquellas tierras. Lebrija, el Antonio de Lebrija, tiene una frase muy bonita que es refiriéndose a la lengua que hablan las multitudes es la España o algo así, dice por el estilo. No me gusta nunca hablar de memoria, pero algo así por el estilo, diciendo que aquellos también son España. Y es verdad. Aquella gente nunca se considera, y nunca después como va a ocurrir, esto va para otra ocasión, cuando llega el momento de la independencia, el pueblo quiere seguir con España. Lo único que quiere romper con España son los criollos. ¿Por qué? Cuestión crematística, como siempre. Yo diré y lo mantendré hasta que me demuestren lo contrario, que detrás de toda guerra, aunque haya habido motivos religiosos, motivos de lo que se quiera, detrás de toda la guerra ha habido un motivo económico, un motivo crematístico. Damos paso a Cesario. Cesario, adelante. Sí. Podríamos replicar, pero vamos, doy la palabra a Cesario. Sí, yo creo que se puede replicar bastante. En cuanto al tema de por qué Felipe II no fue emperador, fue a pesar de él. Felipe II quería ser emperador y se cogió un rebote bastante importante cuando Carlos no le dio el imperio. Pero parece ser, yo tampoco quiero poner aquí nada que tal, parece ser que el no haber dado el imperio a Felipe II era por hacerle un favor a Felipe II. Porque aquello era un avispero. O sea, allí había tenido Carlos una serie de enfrentamientos con todos los señores feudales de Alemania. Cometió un error para mí, pero claro, si no hubiese cometido no sería mi Carlos I, porque yo por Carlos I siento un afecto más que normal. Pero si hubiese hecho lo que yo entiendo que tenía que haber hecho, no sería mi Carlos I, sería un personaje... Bueno. ¿Y cuál fue ese asunto? Pues haberse pelado a Lutero. Lutero lo había cogido. Carlos I lo tuvo y le prometió que no le haría daño. Y respetó su palabra, ¿verdad? Yo creo que su abuelo no lo hubiese respetado. Su abuelo lo hubiese pasado por la guillotina, de una forma o de otra. Su abuelo Fernando, ¿verdad? Y yo creo que hubiese hecho bien, pero claro, no sería mi Carlos. Y entonces la situación que estaba en Alemania con todos los príncipes que se habían puesto con Lutero precisamente para enriquecerse a costas de la Iglesia, porque todos esos príncipes se enriquecieron con los bienes que tenía la Iglesia, que se los quedaron ellos.
incluso además generando una represión terrorífica sobre el pueblo alemán, sobre los campesinos, a los cuales el mismo Lutero les decía todo tipo de improperios y animaba a los señores feudales, que eran los que lo mantenían a él, a que los matasen. Entonces, el asunto que había en Alemania era un avispero similar al que luego hubo en Irlanda, que querían anexionarse a España y Felipe II se negó porque aquello era un avispero. Pues algo similar. Entonces, el caso es que en Alemania lo que sucedió es que él dice, bueno, él tenía a su hermano, porque era su hermano, que lo había despachado de aquí, lo había despachado de España, quitándoselo de encima y poniéndolo como responsable del imperio alemán para quitarse de encima ese problema, porque además Fernando había sido educado por Fernando el Católico para ser él el rey de España. Y era quien Fernando el Católico, quería que fuese su nieto, porque además a Carlos no podía ni verlo. O sea, no lo quería. Por las circunstancias que había tenido con el padre de Carlos, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, la legislación era la que era y lo tuvo que poner. Y entonces Carlos, cuando llegó aquí, largó al hermano a Alemania, pero luego tuvo una relación extraordinaria, que al final se enfrió un poco por las circunstancias del momento y bueno, acabó apartándose un poco, de su hermano, pero ya su hermano cumplió su palabra, dejando el imperio para su hermano, para Fernando. Y a Felipe le dijo, no te alteres, que lo que te queda aquí vale 100 millones de veces más que el imperio. Y ahí lo único que vas a tener son problemas. Y efectivamente, con los Países Bajos le sucedió eso, solamente tuvo problemas. Sí, pero ahí bueno, solamente hago un quizcad antes de darle la palabra a Manuel López. Carlos podía haberlo hecho ya del todo bien y lo que tú dices, tampoco haberle dejado a Felipe II todo el tema de los Países Bajos, porque le dejó un avispero que ha estado lastrando el Imperio Español durante siglos. Pero bueno, no doy la palabra a Manuel López y luego ya volveremos sobre estos temas, si es necesario. Manuel, adelante. Bueno, yo tengo que exponer una cosa que a mí me resulta muy interesante e insólito, y es un hecho que jamás ninguna potencia ha realizado. Y es el suceso de 1550, cuando se para la conquista, toda la conquista, a raíz de un debate que surge entre Montesinos y Bartolomé de las Casas, y que fue zanjado por Francisco de Vitoria. Y es la legitimidad de la conquista, evangelización de América. Bueno, jamás ninguna potencia ha discernido sobre esto, y eso pesa y contradice las leyendas negras. Y entonces, bueno, Francisco de Vitoria, o sea, separó todo durante 6 años. Y que ese discernimiento, Francisco de Vitoria lo resolvió diciendo que había legitimidad y libertad para unos con otros. Los indígenas recibían el evangelio, la cultura y la libertad de personas en el Atlántico. Entonces, dicho hecho pesa sobre las leyendas negras de genocidio, de no respeto, de nada, cosa que sí hicieron los anglo-ingleses, de arrasar, destruir, asesinar, cosa que los españoles sí cometimos errores. Pero ese discernimiento que tanto se desconoce, los españoles sí lo hicimos, de la legitimidad en la conquista, descubrimiento, evangelización. Además que nosotros no consideramos colonias, fue virreinatos con los mismos derechos que la península.
Cierto, muy Estamos de ajustado, acuerdo. muy adecuado ese comentario. Si me Y es permite, que, yo respondiendo a lo que dice Manuel. Adelante. Hay una gran diferencia entre la civilización española, civilización que siempre diré, o digo civilización o aculturación, porque allí se fue con todos los errores que se pudieron cometer, con todas las barbaridades, como el aperreamiento también es cuestión de tenerlo en cuenta. Con todo lo que se pudiera hacer, allí se fue a aculturizar. Mientras que los ingleses, cuando llegaban a cualquier territorio, lo primero que hacían era declararlo terra nullius, o sea, tierra de nadie, porque los que vivían allí eran para los ingleses nadie. Y se dedicaban a lo que sabemos, ya podemos acordarnos de lo de terreno de Australia, no ahora mismo, bueno, no me acuerdo, donde se llevaron allí todas las Pedían a la realidad. Y bueno, y Francisco de Vitoria fue el padre del derecho internacional. O sea, una avanzadilla que los españoles aportamos a la humanidad y que también se dejó. O sea, que ni fuimos los bárbaros que nos quieren diseñar o aportar, ni genocidas tampoco. O sea, resumidamente, los españoles, donde pasábamos, poníamos iglesias, hospitales, escuelas, universidades. En cambio, los anglosajones, bancos y trata de esclavos. Y para de contar. bueno, si me permites, retomando, Carlos, el tema de la tertulia, que es Carlos I. Yo he leído bastante sobre Carlos I, tanto Carlos I como Carlos V, ¿no? Y al final de todo, siempre me quedo con la impresión de que el mejor rey de España durante ese periodo fue Isabel de Portugal. En primer lugar, por la atención que prestó a España, ¿no? A Castilla, a Aragón, a España y a las Indias, ¿no? Y en segundo lugar, porque muchísimos años, 16 me parece que has dicho, el rey no estaba en España. Y al final de todo eso, España, ¿cómo quedó? Completamente Castilla, Aragón, árida, sin gentes, despoblada. La gente importante se iba a América y ha estado en la tierra firme. Y el resultado final de todo ese reinado fue lo que tú has dicho, la quiebra de España. Por lo tanto, para mí, el Carlos I, en primer lugar, tampoco sé muy bien por qué se fue al emperador del Sacro Imperio Romano, no sé qué finalidad tenía, pero estoy seguro que para mí el mejor rey en ese periodo fue Isabel, su esposa. Es un comentario, ¿no? Bueno, señores. Sería un buen debate hablar de las reinas de España, ¿no? Y su figura. Pero bueno, no lo sé. Son las 8:30 pasadas, 9:20. Si queréis, continuamos o una última ronda. Yo tengo que dejar. Pues entonces, si queréis, pues aquí cortamos, nos despedimos y corto emisión. ¿Vale?